Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Gerardo Núñez. Hasta hace unos días nada más fue secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas, responsabilidad que la tuvo desde el año 2007. Recién recibido de psicólogo. Con 11 aprobó, tiene 30 años, militó en el movimiento estudiantil. Durante el periodo 2005-2010 fue edil de la Junta Departamental de Montevideo, trabajando en las comisiones de presupuesto y hacienda, asentamientos y juventud. Ahora, dejando atrás la juventud, pasó a ocupar un lugar en el Partido Comunista y es diputado suplente por la lista 1001. Te sacaron la tarjeta joven, te expulsaron de la Juventud Comunista del Uruguay. ¿Cómo es esto? Cosas que pasan, ¿no? La biología. La Ralde decía, la biología, cosas que pasan. claro, cosas que pasan. En este caso, es un pasaje al partido. Bueno, tuve muchos años de mi vida, la mitad en la UJC. Y bueno, con 30 años era un buen momento para pasar, al igual que yo, otros compañeros y compañeras también hemos pasado al partido, en total unos 35 compañeros y compañeras que, bueno, vamos a estar engrosando las filas del PSU con una rica experiencia, considero, realizada en la UJC. La mitad de tu vida es mucho decir. Yo quería detenerme puntualmente en torno a esa mitad de tu vida, pero ¿cómo arrancó tu inclinación política? ¿En qué momento de tu vida? Y bueno, fue una inclinación que se fue desarrollando en medio de la crisis económica profunda en el Uruguay. Más que nada, eso fue lo que me empezó a arrimar. Pero no fue tu casa, no fueron tus padres, no fue tu entorno. Y mi padre más o menos, más que nada mi padre fue un trabajador textil, frente amplista, 2x3 me llevaba a los 1 de mayo, al comité, a las bucecas que se hacían en el comité de pequeño, y bueno, y después me empecé a interesar un poco más ya con... ¿Pero cómo recordás, por ejemplo, esa buceca de pequeño con tu papá? Y a mí me gustaba mucho, toda la parte más humana, eso que, sin contar la dimensión política, claro, ¿no? Del fuego, de la olla, de todo lo que implicaba la mañana, ¿no? De ese día 1 de mayo, que en general comenzaba muy temprano. Para las 12, bueno, venían los ómnibus de la coordinadora, creo que era de la coordinadora en aquel momento, o del propio comité de base para llegar al 1 de mayo. Y eran cosas muy, creo yo, de mucho compañerismo, viéndolo desde hoy. En aquel momento, obviamente, capaz que yo no me daba cuenta de esa dimensión, pero sí veía como esa unión o esa alegría, en momentos difíciles, ¿no? En momentos duros, que creo que esa unión y esa alegría fue lo que posibilitó después el sostener esa misma olla de buceca de repente para un 1 de mayo, para un 25 de agosto, en lo que se transformaron las ollas populares, que bueno, en mi comité había una y en mi barrio había una vinculada a esa temática. Qué paradoja, ¿no? Te traigo el presente, porque ahora esa necesidad económica no existe, y es casi imposible e impensable por momentos una olla, una comida, los compañeros reunidos en lo previo a una actividad en colectivo. Sí. Con niños, con grandes. Cuesta, como que si bien hace varios años, ¿no? Estamos hablando de repente 15, 14 años atrás, esas cosas, algunas de ellas se han perdido de las lindas, ¿no? Del entorno, de generar ese espacio para la conversación, ese espacio para la reflexión, para discutir desde otro lugar, no a veces tanto desde la formalidad. Es una de las cosas que hemos intentado resolver, no sé si con mucha suerte, creo que no, en algunos casos, pero ojalá, bueno, los comités de base puedan retomar ese papel de nucleador del barrio. Yo creo que tenía ese elemento. Hay algunos que todavía lo siguen cumpliendo, pero bueno, no son la mayoría. Estábamos que tu papá te llevaba a esas bucecas, sí, que tuviste allí, que fueron tus primeros pasos entonces. Claro, después yo iba al liceo, fui un año al liceo de Sauce. Ahí tuve algún vínculo con compañeros de la juventud del MLN. Ahí ya empecé como a interiorizarme más en la teoría política, ¿no? En el liceo. En el liceo, con 14, 15 años. Y después, bueno, al año siguiente... ¿Había un gremio así en el liceo? No, eran compañeros de clase. ¿Que te cambiaron? Claro, que bueno, tenían allí una impronta MLN juvenil, tenían otros amigos, otros compañeros. En Sauce había 2 comités de base,
uno era donde estaban los comunistas y otro era donde estaban los tupamaros. Y bueno, yo me acercaba ahí como un joven a escuchar, a ver, y bueno, y leía algunos materiales. Me gustaba mucho o me llamaba mucho la atención la historia de los tupamaros en la dictadura, ¿no? Como que esa fue mi primera versión que tuve, y bueno, me parecía muy digno en aquel momento. Después ya en el liceo comencé a entender, en años posteriores, cuando fui al Liceo 13, allí sí había gremio estudiantil, sí había un círculo de la UJC, y bueno, como que también el recuento histórico de la dictadura, en mi caso, cambió. Obviamente que tengo otra opinión, respeto mucho el enfrentamiento que hubo de varios sectores, pero creo que el mayor enfrentamiento fue del pueblo uruguayo, de los trabajadores, de varios sectores del Frente Amplio y obviamente del partido y la juventud. ¿Y en qué momento te afiliás a la juventud? ¿Decidís que esa es tu causa? Y mirá, creo que movido por la situación económica del país, se da también con que, bueno, mi familia se parte en dos pedazos por el exilio económico. Mi padre se va para el exterior, mi madre se va también a los pocos meses y, bueno, como que decidí sumarme a la lucha y creí que la juventud era ese espacio. Y algo que me conmovió mucho fue la historia de la 20, de los mártires de la 20. ¿Cómo llegó a vos esa historia? A través de un recorte, de un suplemento de diario. Uno de los compañeros que me iba trabajando, digamos, para la afiliación, me llevó un folleto, que era un suplemento del diario Carta Popular en aquel momento, que realmente cuando lo leí me conmovió muchísimo. Me movilizó mucho. Quería como formar parte de ese colectivo sin saber muy bien por qué los había matado, esa es la verdad. Después obviamente que uno se va interiorizando más, se va preocupando más por conocer, pero en ese momento como que esa injusticia, ese tremendismo que vivió el Uruguay me movilizó a ser parte de la juventud y a pelear en un espacio. Tampoco ahí diferenciaba mucho el partido del Frente Amplio, como que para mí era todo parte de lo mismo. Creo que es parte de lo mismo, sí, pero sí, digo, no tenía tan marcadas las líneas, las fronteras entre los sectores. Es que no estaban tan marcadas también en un momento las fronteras, me parece. Digo, o estaban, posible, pero no eran tan altas como ahora las fronteras, sí, o por momentos. Sí, es posible. Creo que claro, que cuando uno se va arrimando de repente al Frente Amplio, tiene como esa idea de que, bueno, todos se quieren, todos pelean por todos, y por eso yo ingresé también al Frente Amplio, sabiendo de que, más allá de elegir un sector, bueno, mi padre era independiente, un frente amplista independiente, lo sigue siendo, y bueno, ese fue el motivo. Por lo que me contás, me imagino que debe ser muy emocionante para ti cada vez que una vez por año frente a la 20 hay un acto público. Sí, claro, sí. Me tocó participar de una marcha que hicimos desde Plaza Lafone hasta el acto de la 20 con antorcha. Fue mi primera movilización que participé, y recuerdo como si fuera a otro momento de la historia, ¿no? Como vivir el episodio, como haberlo vivido ahí. O sea, fue mucha emoción, las 8 tuercas fuera del local de partido iluminadas con luces rojas, a mí me movilizaron muchísimo. Cuando conversé con Machado, que fue uno de los sobrevivientes, y para mí era como un héroe, y lo sigue siendo. Claro. Lo sigue siendo. Y obviamente que cada acto de la 20 es una profunda emoción, y más que nada, el que más sentí, además del primero, fue el del año pasado, donde, bueno, habló Jorge Mazarovich, que, bueno, fue un protagonista de esos días, habló Sturla, y creo que se le dio una amplitud a ese acto muy grande, porque, bueno, si bien fueron mártires comunistas del Partido Comunista, eran frente amplistas, eran trabajadores, eran padres de familia, eran amigos, eran hijos, y creo que esa es la dimensión más importante, sabiendo que, bueno, que murieron por sus convicciones, ¿no? ¿Y cómo, así en un flash, cómo recordaste esa marcha de Plaza Lafone hasta la 20? Y como te decía, para mí... mucho antes que arrancara la marcha. Sí, no, una antorcha. Claro, yo me había preparado, hacía días que me venía preparando, porque, bueno, las compañeras y los compañeros del partido me decían que, bueno, que los jóvenes comunistas iban con una remera roja, que se iban con una antorcha, y fue la única vez, creo, que se dio de esa manera, al menos desde que estoy yo, ¿no? Pero sí, los preparativos, debo haber sido los primeros en llegar a Plaza Lafone, no había casi nadie, bueno, después empezaron a caer en camiones los gurises organizados en distintos lugares.
Estamos compartiendo el punto de vista de Gerardo El Tano Núñez, ex secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas. Ser secretario general de la UJC durante tanto tiempo está bueno, seguramente ha sido motivo de orgullo para ti, por algo seguís dentro de esa fuerza política, pero también ha tenido momentos difíciles, deben haber momentos desgarradores, gente que se va, peleas fuertes con otras juventudes. ¿Cómo vivís esos momentos que seguramente te ocuparon? Sí, obviamente que el quehacer político tiene esas cosas, de las muy lindas y también de las otras que no son tanto. Las viví siempre, claro, con mucha responsabilidad y con una mochila muy pesada. Yo, me afilié a una juventud en donde lamentablemente las discusiones en aquel momento eran muy duras, y donde la primera reacción de repente frente a opiniones distintas era invitarlo a retirarse, ¿no? Por decirlo de una manera fina. Y eso a mí me pesó mucho para no cometer esos mismos errores. Creo que hay muchísimos compañeros y compañeras que entramos en ese periodo 2001-2002, que continuamos después. Momento difícil. Claro, que no quisimos jamás repetir esas cosas que habíamos vivido desde otro lado, capaz. O sea, estando desde el otro lado, siendo un militante común y corriente, sin tener ninguna responsabilidad de dirección. Y creo que más allá de que obviamente han habido instancias de debate duro en una interna política, creo que se han resuelto de buena manera, en general. Y esto no lo digo por ser políticamente correcto, sí. Lo digo porque creo que realmente ha sido así. El viernes nomás, en la inauguración del Congreso, una de las cosas que hicimos fue regalarle o entregarle a camaradas de la UJC que habían sido expulsados en el 2001 el carnet de la UJC. O sea, como forma de, yo no sé no como un perdón, porque creo que no es la palabra, pero sí como un reconocimiento a un error que la organización había cometido, en la cual nosotros la veíamos muy de lejos. O sea, no teníamos que ver los individuos, pero sí la organización, sí el colectivo. Y bueno, creo que eso fue de las cosas más emotivas que vivimos el viernes en el Congreso, con compañeros que además en su mayoría hoy están militando. ¿Y cuál había sido el motivo de la expulsión, a grosso modo? Y había sido el tema de que, bueno, supuestamente se estaban organizando y armando una fracción, ¿no? Cosas que hoy uno lo ve desde la lejanía y se ríe, pero fueron cosas muy dolorosas para esas personas que tuvieron que pasar por ese momento de una acusación tan fuerte para lo que implica un partido político, ¿no? Como es el Partido Comunista o la Juventud, que en realidad eso fue la excusa para liquidar, yo entiendo, las opiniones distintas, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado en eso, en ser polémico, en debatir, en ser unitario, y en no caer en esas cosas de pensar que hay alguien o algunos o partidos o sectores que tienen la verdad en sus manos, ¿no? Creo que esa es la reflexión más importante en un momento que hoy señalábamos en el corte anterior. En el 2001 el país se caía a pedazos, el Uruguay se caía a pedazos, había niños que pasaban hambre, jóvenes que pasaban hambre, personas que se iban del país, y ese debió haber sido el principal elemento de trabajo y la principal preocupación, y no las discusiones internas de matices políticos que entiendo que no le hicieron bien a la organización en ese momento. La vida te ha colocado también en el Parlamento. Sí. Fugazmente, pero te está colocando. Sí. ¿Cómo estás viviendo esa experiencia? Y bueno, también con mucha responsabilidad, trabajar con Óscar Andrade, con compañeros de la 1001, con Marcos Carámbula también a nivel de Senado, porque estamos funcionando como una bancada. Uh-huh. Es un enorme honor, un orgullo muy importante, y también siento que estoy como aprendiendo de manera muy muy rápida, ¿no? Un proceso muy lindo, que tiene como objetivo sacar el Parlamento hacia afuera, ¿no? En términos políticos. No ¿Y se puede hacer eso? Nosotros creemos que sí. El Parlamento, claro, y la Cámara de Diputados particularmente, tiene un funcionamiento que si uno se deja arrastrar por ese funcionamiento, vive adentro del anexo, ¿no? O dentro de las salas de reunión.
Nosotros pretendemos no perder de vista las reuniones, que son importantes, pero no perder de vista el afuera, no perder de vista lo que pasa en un conflicto de trabajadores, en un conflicto estudiantil, en un barrio determinado. Hemos salido a múltiples asambleas de trabajadores. La primera de ellas fue la de Colata, allá en Colonia, la de compañeros del sindicato de la UNRWA, del Zunca, curtidores. Óscar ha estado en Salto con la particularidad del conflicto de los municipales, en Rivera con los transportistas, o sea, en fin, se ha intentado sacar hacia afuera la agenda parlamentaria. ¿Y cuál fue tu primera actividad puntual en la Cámara? ¿A propósito de qué tema? Y bueno, a mí me tocó votar puntualmente lo relacionado a la ley de municipios, que había enviado entre los otros 8 proyectos que había mandado el Poder Ejecutivo al principio de la gestión. Fue el que me tocó participar, pero puntualmente, estoy participando en la elaboración de la ley de salud mental, o en el anteproyecto de ley de salud mental, y en otros proyectos más, que estamos tratando de meter cabeza, la ley de defensa nacional, la ley de inteligencia nacional, proyectos que ya están presentados, algunos de ellos, pero que merecen un estudio en profundidad, para intentar avanzar con una perspectiva un poco más estratégica del país. Y cuando decís meter cabeza, ¿quiénes meten cabeza? ¿La bancada, grupos de técnicos, el partido todo, gente de afuera? ¿Quién mete cabeza? Todos. Nosotros tratamos de que, obviamente, si bien la bancada tiene una particular importancia en meter cabeza, nosotros consultamos a muchos compañeros, que incluso no son del partido ni de la juventud, pero que están dispuestos a aportar su mirada, que puede ser en polémica o que puede ser coincidente, pero nos parece que es la manera de enriquecer y de intentar que la discusión parlamentaria no solamente sea de los 99 diputados o de los 30 senadores, sino que sea del conjunto de la sociedad. Si fuera posible que todas estas cosas se discutieran en cada espacio, ¿no? En cada comité, por ejemplo, de base, en cada sindicato, en cada organización social, sería lo mejor. Eso no siempre pasa, y entonces, claro, las miradas a veces y los aportes insustituibles de gente que se forma para las temáticas, pero también de los compañeros y compañeras que tienen una experiencia militante sin tener una formación específica, pero que agarran cualquier ley y ya el aporte, el comentario que te hacen es muy valioso para entender la conceptualización política del entorno político. Cuando estabas allá en el liceo, en Sauce, estabas como intentando aproximarte a colectivos y a gente que quería cambiar cosas, ¿te imaginabas que ibas a estar en el Parlamento? No, la verdad que no. ¿No estaba en tu aspiración? No, no se pasaba por la cabeza en ningún momento. De hecho, cuando me propusieron fue una sorpresa. No fue algo que uno aspirara o que uno quisiera, sino que se dio de esa manera y con mucha sorpresa, con responsabilidad y también con cierto orgullo en el buen sentido, o sea, de que el partido y la juventud hayan confiado para que esté dando esa mano hoy. Y en lo que tiene que ver con la formación, Gerardo, ¿cómo es tu formación? Política o... Toda, política, he pasado por todas las escuelas, por todas las instancias de formación del partido, fui instructor del partido, y desde el punto de vista académico, acabo de recibirme de psicólogo la semana pasada, también después de muchos años de haber sentido que me habían expulsado del liceo, ¿no? Por la situación económica y política del país. Retomé el liceo ya de adulto, con 23, 24 años, y después entré a la facultad con 25 y lo terminé ahora, la semana pasada. ¿Y como psicólogo es un paciente difícil el Frente Amplio? Y digamos que sí, pero tiene también una potencialidad muy grande. El Frente Amplio creo que tiene... ¿Hay que medicarlo? No, medicarlo no. Yo creo que lo principal sería que no perdiera el vínculo con el pueblo, el vínculo con la gente, el quehacer cotidiano. Que no nos encerremos en nosotros mismos a discutir y a pensar que todo lo que nosotros estamos elaborando, todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista sectorial, los distintos sectores, es la verdad absoluta de las cosas. Hay que discutir mucho, pero siempre en clave de unidad, en clave de Frente Amplio, que ha sido la principal fortaleza, y no el cortarse solo.
Si te pido una canción que te guste por algo en particular, que te emocione, que te traiga algún recuerdo especial, ¿qué me nombrarías? Bueno, hay varias, pero voy a elegir una, aún sabiendo que puedo llegar a ser criticado por mis compañeros del partido y de la juventud, pero hay un tema que a mí me gusta mucho y me siento muy identificado, que es El Orejano de los Olimareños. ¿Y por qué vas a ser criticado por el partido? Y porque es una canción que bueno, se le asigna determinado contenido político que no necesariamente es a veces bien visto en el partido, o sea, como de otro sector político dentro del Frente Amplio, pero bueno, hace a lo que a mí me gusta y bueno, y en términos de musicales y lo que a uno le mueve, no siempre tiene una explicación racional. Y bueno, creo que esa es la canción que yo elijo para esta oportunidad. Porque aunque no tengo ni antenerme muerto, son más ricos que esos que agrandan sus campos, pagando en sancocho de tumbas resecas al pobre peón que ya no Hemos compartido en la mañana de hoy el punto de vista de quien hasta hace unos pocos días fue secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas, Gerardo Núñez. Porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie es preciso